Carl left the house. Today was an important day for him. He had been working for a construction company for 2 years, and today was something like an exam interview. The management from the capital came. They would bid farewell to the old branch director and appoint a new one. There were 3 candidates for the position, everyone prepared carefully. Each was required to provide a development plan for the company. Carl worked on it for almost a month, and he was confident that his work was the best. He loved his job. Carl read a lot since childhood. It was then that he decided to become a builder, and that he would build conscientiously, not like those who built a new house in his district. Carl and his friends often played at the construction site. Once, some slab wobbled under Carl's feet. He shouted, tried to hold on to something, but could not. He fell down from a height of 4 meters. Gravel was piled up below, and large pieces of concrete were lying there. That's what he fell on. At first he didn't even lose consciousness, and it didn't hurt. Then fear came and he tried to stand up, and it was then that a sharp pain pierced his body. 6 months in the hospital, 3 operations. Carl could hardly understand what was happening around him. Every day he asked his mum to take him away. "Mummy, please, I can't take it anymore. Take me home." And she was just crying and kissing him. Sometimes Dad appeared. He sat by his son's bed, held his hand, and was silent. After 6 months, the doctors first let him go home for 3 months, but only temporarily. Carl was old enough to understand that. He was 10 years old at the time. One early morning, when his parents thought he was asleep, Carl heard their conversation in the kitchen. He couldn't get up, but his mum always left the door open to hear if her son would call her. "Ray, what are we going to do? The operation is in a month and we have no money." "Lydia, well, what do you suggest? Sell a kidney? Come on, find a buyer. I'll sell it." "Ray, stop kidding. We need to come up with something." "Lydia, we just need to postpone the operation." "Are you crazy? Haven't you heard what the doctor said? Every month reduces the chances." A chair fell in the kitchen. Apparently, Dad jumped up. "Lydia, I'm doing everything I can. We've already spent away all the money. Everything, you understand? And those that were saved for his education, and those that were saved for repairs. Everything. You understand? But no, you demand something else from me." "I'm not demanding anything. Ray, I just have a feeling that you don't care. Do you even understand that our son may never walk again?" "I understand." "And you? What have you done to help him walk? Your accountant's salary at the nursing home is too small. It's almost non-existent." "But, Ray," the front door slammed loudly. This means Dad has already left. Carl heard his mother's footsteps approaching the room. He tightly closed his eyes, let her think he was sleeping, and tears wouldn't roll out of his closed eyes. Every day the boy waited to be taken to the hospital, but time passed, and he realized that his parents had not found the money, and he would be forever tied to his bed. He tried to distract himself by reading. He read so much that his eyes often got tired and his head hurt, but it helped to fall asleep quickly. And then something happened that divided his life into 2 halves. Before the betrayal and after. His mother, his beloved mother, simply left him. She came in one morning in street clothes, put a small travel bag on the floor and sat on the edge of his bed. "How are you, son?" she asked quietly. Carl put the book aside. "As usual."
where are you going?" "Son, I need to leave. I came to say goodbye. I want you to know I love you more than anything in the world, more than my own life. Everything will be all right for you, I promise." The mother quickly kissed Carl and rushed out the door. He didn't even understand at first that she wasn't leaving for a day, but for a lifetime, and that she had simply abandoned him. Fortunately, his father was there to support and calm him down. In a month, he found the money for the operation, and Carl was finally able to take his first steps. He decided for himself that he no longer had a mother. He had a father who became everything to him. After almost a year of rehabilitation, Carl was able to return to school. His father even arranged for him to take express exams for the past year so that he could return to his own class. And then one day, Carl's father brought Laurie home. Although Carl didn't like her, he was always very polite to her. How could he be angry with his dad or give him orders? 20 years passed. Carl approached his car and stopped for a minute. He had bought the car just 2 weeks ago, and he still wasn't tired of admiring it. When he got into his car, he saw a young girl on the sidewalk staring at him intently. At first, Carl thought she was someone he knew, but then looking at her he dismissed the idea. She was too unfashionable and poorly dressed, so she certainly could not be his acquaintances. As the car drove away, the girl took out a photo from her pocket. It was a photo of Carl when he was very young. She sighed with satisfaction, picked up her bag, and walked away. In the evening, Carl returned home in a great mood. Everything had gone as he thought. From today, he was the director of his branch. Few people achieved such a thing at only 30 years old. Carl packed his car and opened the trunk, taking out a cake and a package of champagne. He called his father in the morning and told him to set the table for celebrating. After saying this, he heard Laurie's displeased voice in the background. "He could have invited us to a restaurant." But Carl didn't let it spoil his mood. Of course, he could have invited them to the restaurant, but he wanted to celebrate at home with his father, who had been there, who had once spared nothing to get him back on his feet. "Carl?" He turned around. In front of him stood the same girl from that morning. Up close, she turned out to be beautiful, with blue eyes and a blonde ponytail. Perhaps they knew each other after all. He searched for possible options in his head but found nothing suitable. Then he gave up. "Yes, do I know you?" "No, we don't know each other, thank God, but I need to talk to you." He raised an eyebrow. The girl was clearly hostile towards him. Damn, maybe he met her at Tom's country house. They had a great time that weekend, and honestly, Carl didn't remember half of it. "Well, let's talk. I can spare you 5 minutes." "I don't need that much time. Here, this is the address where your mother is. She's seriously ill. If you don't want to help her, at least come and visit her. Maybe you won't have a chance to meet her again." Carl withdrew the hand that he had reached out for the note. "I don't have a mother." The girl looked at him closely. "You're wrong. You have one, and no matter how hard you try to hide from it, she won't disappear." "Okay, let it be, but I don't want to see her." "Take the address. And just think that not everything in life is exactly as it seems to us. Goodbye." She handed him the note and quickly walked away. The evening was ruined. Carl didn't even know why he didn't tell his father anything. Probably just didn't want to spoil his mood. His dear father didn't deserve that. 2 days passed,
and Carl kept thinking about the note that was lying in his pocket. On Saturday, after another restless night, he finally decided to go and just look into the eyes of the one who left him ill. He had to search for a long time. He circled around the suburban streets, which were all lined with old shacks, and couldn't find the right house. And then he saw her, that same girl. He stopped. "Hey, what's your name?" The girl turned around in surprise and smiled. "Did you come after all?" "I just want to look her in the eyes. Show me how to find this damn house." "Here it is, right behind you." Carl turned around and cursed. There was even a sign with a number on the house which he stubbornly didn't notice. The young man climbed up the old creaky stairs to the second floor. He reached out to ring the bell and lowered his hand. Mum. He couldn't remember anything bad except her leaving. Before, she loved him, cried by his bed, stroked his hand while he pretended to sleep. But now he had to pull himself together. This was the same woman who left him, afraid of difficulties. Dad said he tried to persuade her to stay, promised to find money, but Mum didn't listen to anyone. Apparently she already had someone who was more important to her than her son. The bell rang unexpectedly loud, and then Carl noticed that the door was slightly open. He walked in and immediately heard a voice. "Emily, is that you?" It was his mum's voice. Carl took a step forward. "No, it's not Emily." The woman lying on the couch groaned. "Son, Carl." "Yes, it's me." She tried to stand up but couldn't. Carl was standing in front of her and couldn't do anything. He didn't want to help her. He didn't want to touch her. The mother apparently understood this. "Son, sit down, there's a chair there," she said. He sat down and looked around. Poverty was staring at him from every corner. Everything seemed clean, but the feeling that he was in some kind of homeless shelter did not go away. Outside, some woman was screaming loudly. His mother smiled slightly. "That's the neighbours making a fuss. It's not uncommon here. How are you doing, son?" Carl smirked. "Don't you think it's a little late to be asking those questions?" "I'm sorry," the mother answered and got silent. Carl felt she was examining him. Then he noticed a childhood photo on the table next to the sofa. What a hypocrite his mother was. Now he understood everything completely. Apparently, her lover had left her a long time ago. Somehow, she found out that everything was wonderful in her son's life and decided to lure money out of him. Of course, that explains everything. "Why did you track me down? What do you want? Money? You don't bother putting on a show for me? Get up. Maybe you can at least make some tea." The mother tried to get up again. She managed to lower her legs to the floor, but didn't have the strength to go further. She said quietly, "I'm sorry, son. I can't seem to get up." The door slammed shut, and Emily entered the room. She immediately rushed to Carl's mother. "Lydia, have you lost your mind? You were absolutely forbidden to get up." The girl quickly put the woman back in her place, then turned to Carl. "What are you looking at? Why did you let her?" "Come on, maybe I should have put her to bed. I figured out your plan. You could have just asked for money without making up all this drama." "What?" Emily squinted. "Money? You'll never be able to pay your mother for your life." "Natashenka, no need." No need. Lydia was sobbing uncontrollably. But Emily was unstoppable, and crossing her arms over her chest, she continued,
And it's very convenient not to know. You sleep better if you don't know, right? Carl, are you doing well? Okay, get out of here. Your mum has already looked at you, and that's enough. Suddenly there was a sigh from the sofa. Emily turned sharply, ran to her, and shouted at Carl. Carl poked at his phone with his fingers and didn't understand anything. So she really called him to see how he was before she died. Probably to ask for forgiveness. The ambulance took Lydia away and he followed. He made sure that his mother received all the necessary help, then asked the doctor, "When can I visit her?" "Tomorrow afternoon. Be sure to come. Things are not going well," answered the doctor. Carl left the hospital and immediately saw Emily crying on a bench near the entrance. He walked over and sat down next to her. "Why are you crying? The doctor said you can visit tomorrow." She raised her wet eyes and said, "Really? I got so scared for her." "Yeah. Can I take you home?" "Thank you, if it's not too much trouble." Carl pulled out of the hospital parking lot. He decided to come back tomorrow to give his mother a chance to ask for forgiveness and calm down her soul. But if she hopes for any kind of relationship, then she's wrong. They drove through an already familiar neighbourhood, and Carl was very surprised. "I live in the same apartment building as Lydia, just at a different entrance." "So, you're neighbours?" asked Carl, who just didn't know what else to say. The girls looked at him strangely, then nodded and asked, "So, are you going to see your mum tomorrow?" "Yes, I promised the doctor I would stop by." "Tell me, what time will you go?" Carl felt joy. She was definitely interested in him. Of course, she dressed modestly, but her figure and face were beautiful, so he definitely wouldn't mind having an affair with her. "At 3:00. "Okay, I'll come later. I don't think you'll be there long." "Why later?" Carl was disappointed. Emily had already gotten out of the car, but before closing the door, she replied, "So as not to cross paths with you." The door slammed shut, and Carl stared back at her for a while longer. Finally he shook his head and slapped his palms on the steering wheel. "This is unacceptable. Who does she think she is?" He drove the car towards home, anger bubbling up in his chest. How could his mother do this? She left him a sick boy. She simply didn't want to burden herself with care, and now, thanks to this Emily, she was trying to make him feel guilty about something. No way. They found the wrong person. To hell with them all. He wouldn't even think of visiting her at the hospital tomorrow. Let them deal with this mess themselves. Carl was so angry that he didn't notice the red traffic light, the screeching of brakes, the impact, and the darkness. He couldn't wake up, or rather, he wasn't asleep, but he still couldn't wake up. Nothing hurt. There was some emptiness around him, but he understood that he could hear everything. It's just that he couldn't wake up. He heard footsteps, light ones, barely audible. "Hello? Oh, it's the little wicked one. Emily, right?" Carl made an incredible effort and opened his eyes. Emily, and it was her, immediately disappeared, and a second later the doctor's face appeared. "Hello, I'm Dr. Sullivan. What's your name?" "Carl. How old are you?" 30. "Great," said Dr. Sullivan, and shone a flashlight in Carl's eyes, causing him to close them immediately. "Excellent, then rest." The doctor disappeared and Emily reappeared. "I won't be long. Your family just left not long ago. Your stepmother is such an unpleasant woman. How have you been living with her? She convinced everyone here
to give her a paper stating that you won't become helpless after the accident. Your father tried to calm her down, but she screamed, "I'm filing for divorce. I won't live under the same roof with your disabled son." I'm not surprised. I'm starting to get used to it. Get used to what? Well, as soon as something happens to me, women abandon me. Are you talking about your mother now? Emily's eyes sparkled warily, but she calmed down and continued, "You shouldn't say that. But who am I talking to? I thought you hit your head so hard that your brain was put in the right place, but no, it remained where it was. You know, at first, I had a better opinion of you. Rather, I hoped that you would at least try to find out the truth to understand who is really guilty. But you, Emily couldn't find the right words. Anyway, get well soon." She walked to the door, and Carl watched her before closing his eyes. He never thought that there were people who could upset him in 2 minutes, despite lying there filled with injections. What's wrong with her? What is she talking about all the time? What truth is she talking about that he doesn't know, and that should immediately change his opinion about the whole world? His head ached, and he wanted to know the terrible secret that Emily constantly talked about. On the other hand, she could tell him everything herself and not create confusion and run away. Bad luck for her husband, if there was one at all. The doctor came to him in the evening. "Well, what can I say? It's not as bad as it seems. You can sit down. Get up slowly. The blow hit your forehead, but your forehead turned out to be strong." Carl immediately sat down. His head spun, but it was tolerable. "Doctor, tell me, a woman got to the hospital yesterday, most likely McClincy, but may have a different surname. How can I find her?" The doctor slapped himself on the forehead. "And I was thinking, where do I remember you from? You came with her, didn't you?" "Yes, that was me," said Carl. "She is in the 7th ward. The department is across from this one. I need to go there." "Well, no, that's out of the question. Such long trips are not necessary yet. Let's observe you for a day or 2, then you can go." The doctor left. Carl waited another half hour. The hospital was already quiet. He slowly approached the door and peeked out. No one was in the corridor. Only cheerful voices could be heard from the nurses' station. Apparently the nurses were chatting. Carl crept along the wall to the door of the ward, opened it slightly and stepped into the corridor. He rested for a bit and headed towards the opposite door. There was no one in the corridor there either. He chose the perfect time. The patients had been fed and settled, and now the staff could eat and rest. The 7th ward was right in front of him. He didn't have time to think. He pulled the door towards him. His eyes didn't immediately adjust to the semi-darkness, and when they did, he saw his mother. "Carl! What happened to you, son?" "It's nothing. Just hit my head. Do you know why I came?" She shook her head negatively. "You have to tell me why you abandoned me. I thought I didn't care about it, but now I understand that I would like to know. I want to understand who you met on your way that made you decide to abandon a sick child." She was silent for a minute, then answered, "I didn't abandon you, Carl. I just had no other choice." "Lies. I remember you coming to say goodbye to me. No one forced you out of the house. You made that decision yourself, right?" "Right, of course, myself. No one forced me," answered the mother and sighed. "Honestly,
Carl was disappointed. Only now did he realize that he entertained the thought that after his mother's story he could forgive her. Well, if not entirely, then at least a little. He wanted to help her. In treatment, maybe even in something else, but how could he help a person who had treated him like that? Well, now just tell me the reason and I'll go. I understand a sick child is a burden, but you didn't leave for nothing, did you? Okay, I'll tell you everything, but it's not a short story. I'm not rushing, answered Carl, and sitting in the chair got ready to listen. Lydia sighed and closed her eyes. Your surgery was postponed again and again. I realized that with each time the chances became smaller. There was no money. At all. I tried to get a loan. I put the apartment up for collateral, but everywhere the amount offered was not even half of the expenses. 3 months after you were discharged, I started to notice that our father smelled of another woman's perfume. There were traces of lipstick on his shirt. And then I realized that Ray wouldn't help us with anything. He distanced himself. He had his own, separate personal life from us. I had to act as soon as possible. Carl looked at his mother in complete bewilderment. She was saying something strange. Father was always around. He found that damned money. True, Carl never asked where he had found them. Besides, he remembers it well. After the surgery, they started living better. Dad opened his own small business. Yes, he was never home, but Carl, though not yet an adult, understood perfectly well that his father needed to work a lot. Lydia continued. Once, exhausted from running around to banks, I sat on a bench in the park and cried. Then someone called out to me. I looked up and saw my friend Laurie. Because of recent events, I hadn't seen her in almost a year. She sat down and we talked. She was so outraged with Ray's behaviour and his cheating. And as a farewell, she said, I'd also think about it, and if I come up with something, I'll call you right away. I don't know if you can call it luck, but literally 2 days later, her boss's daughter hit and ran someone. Laurie, seeing that her boss wasn't upset, asked if anything had happened. They had a good relationship, and her boss told her everything. Together, they came up with a solution. She called me that night and said that her boss was willing to pay twice as much as needed for the operation. I had an hour to decide. Your father wasn't home. Laurie said that the remaining money could be spent on the best lawyer who could minimize my sentence. Yes, they offered me to take the blame for the boss's daughter. I agreed. I understood that I wouldn't see you for a very long time, but at least you could run like before. Your dad only showed up in the morning. I told him everything. He agreed with my decision. He said he would do everything to get the shortest possible sentence. He couldn't come to the trial because he was with you in the hospital. Laurie didn't come either. But I knew for sure that you were already being helped, and I was hoping for an amnesty. However, I was given 9 years. I don't know why so much. Maybe they found something else there, or maybe the person who died wasn't just an ordinary man. As you understand, there was no reconsideration of the case, no lawyers, nothing. I couldn't tell the truth. It would only make things worse. The money was paid and the operation was done for you. That boss kept her promise. I was released on parole after 7 years and went straight home. I really wanted to see you, but the door of my house was opened by Laurie. It can't be. Laurie? Unfortunately, yes.
It was she who insisted on leaving everything as it was. It was to her that your dad used to run at night. I don't blame him. Not everyone can handle what we had at home. A puzzle was forming in Carl's head. Money, a better life, Laurie. I left. Laurie explained to me that you hated me and your father loved her. You have a family, and I'm not needed by anyone anymore. I rented this apartment. It's not expensive. I got a job at the factory. I often came to your house, then to the college. I watched you from afar very often. I cried and admired. You grew up to be a real handsome man, a smart one. I'm very proud of you. I would never have stood in your way. But Emily, I once made the mistake of telling her everything. And Emily was burning with indignation all this time. And when I got sick, she decided to find you. I was against it. But she is stubborn. Yes, that's for sure. Carl was quiet for a while, digesting the information and getting used to it. Why didn't you come to see me earlier? Why didn't you tell me? Well, if I hadn't started listening, you would have written a letter. Lydia was silent. Mum, are you listening? He asked irritatedly. Silence again. Carl rushed to the bed and Nina's hand hung limply. Her cheeks were wet with tears, eyes closed, and her lips were white. Mum! He touched her, and the second hand also slid like a rag. Carl grabbed his mother by the shoulders. Mum! Mum, not now, please! He shook her and shouted, and tears streamed from his eyes. Someone pulled him away from the bed, and then he felt a prick in his shoulder and darkness. He didn't want to leave. He wanted to be there next to his mum. He woke up in his room with his father sitting next to him. Carl looked at him and couldn't understand how he could go on living. Why couldn't he live without hate? He had hated his mother so much, and now it turned out he needed to hate his father? Dad? Ray stirred and opened his eyes. Son. Dad, is it all true? Everything my mother has told me? Ray looked his son in the eye. Yes, Carl, everything is true. I'm sorry it turned out that way. I understand you probably won't want to see me. And you know, that's all right. I bought a ticket to my sister's. Her husband died and it's hard for her to be alone with 2 kids. I'll go live there. I left everything to you. You'll find the documents at home. Laurie left for someone luckier. Goodbye, son. And forgive me if you can. His father headed towards the door, seemingly waiting for Carl to call out to him. Carl wanted to, but he held back. Son, why are you running around? You have a wedding today, and you're behaving like a little boy. Lydia smiled at her son, seeing as he put on a tie, then took it off and put on a bow tie. She had returned from Germany 2 months ago, where she had undergone a complicated heart surgery. Carl sold his father's business to pay for it as soon as he found out the surgery was possible. Lydia advised against it, but Carl was adamant. And now Lydia was hard to recognize. She seemed to have dropped 20 years. Mum, how can you not worry? It's like you don't know Emily. She'll change her mind 18 times and run away. Lydia laughed. She won't change her mind. She loves you. Mum, really? Do you really think so? Carl sat next to his mother on the couch and she hugged him. Well, of course. I even think she fell in love with you at first sight. But don't give me away, or she'll get me too. Mother and son laughed. Well, now that they were reunited, they were making up for all the time they had missed.
Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar.
Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era PREN, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre PREN antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad.
Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor.
Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro.
Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café?
Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya,
podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre.
Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.